ver, sí. ¿Ahí ven bien el pizarrón? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, entonces, el punto 10 del trabajo práctico 6 es todo sobre lípidos. De los lípidos hay varios grupos. Hay 5 grupos. Tenemos los ácidos grasos, las prostaglandinas, triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. ¿Sí? Dentro de los ácidos grasos, a ver, para que más grande, vamos a poner. Tenemos ácidos grasos saturados y los insaturados. Dentro de los saturados las cadenas son lípidos de cadenas simples, es decir, por ejemplo, vamos a poner un ácido graso. ¿Se ve más o menos? Fíjense Sí. que, El último es coach. claro, sí, carbono, Bien. oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Listo. ¿Qué particularidad tienen los ácidos grasos saturados? Que no tienen dobles enlaces, ¿sí? Son simples. Es Sí. toda una cadena lineal de carbono con enlaces simples. Los insaturados vamos a tener dobles enlaces. Van a ser las mismas cadenas, nada más que ahora cada 3 carbonos puede haber un doble enlace. Por ejemplo, uno, dos, tres. Bueno, termina de la misma manera, ¿no? Entonces, este es un ácido graso insaturado. ¿Por qué? Por estos dobles enlaces que están acá, ¿sí? Sí. La particularidad que tienen los dobles enlaces, por lo general en los ácidos grasos insaturados, es que se da cada 3 carbonos. Tengo 1, 2, 3. Y vuelvo a tener otro doble enlace, ¿sí? Puede ser que tenga uno solo, 2, 3, 4, la cantidad que, o sea, la característica de ese ácido graso, ¿sí? Entonces, sí o sí, siempre hay que saber que por lo menos puede haber otro doble enlace cada 3 carbonos. Estos son los insaturados. Entonces, tenemos un grupo, son los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados, saturados, que son cadenas lineales de carbono, no tienen dobles enlaces, y los insaturados, como se puede ver, sí tienen dobles enlaces. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, a ver que voy a mirar, les pregunta indicar cuál de las siguientes estructuras es, por ejemplo, un ácido graso saturado. ¿Tienen ahí el práctico? A ver si me borro bien. ¿Qué punto sería que me dijiste? El 10. ¿Me encontraron? Sí, pasa que en el 10 no tiene la consigna. En el caso nuestro se ve. Claro, está más abajo. Fíjate que están los compuestos y las estructuras tenés, y abajo dice indicar cuál de las siguientes estructuras presentadas arriba pertenecen a. Claro, lo tengo del otro lado, sí. En la otra página, sí. Bueno, entonces, en uno dice cuál sería un ácido graso saturado. Entonces,
si nosotros nos ponemos a observar, hay un montón de estructuras, pero la más simple sería la estructura A. ¿Sí? Fíjense que tenés esta, fíjense, CH3, CH2. claro, exactamente. Fíjate que ese CH2 está entre paréntesis y tiene un 14. Por lo tanto, significa que ese 14 involucra también al carbono, ¿no? Serían 14 carbonos, ¿sí? Entonces, cuando tienen que dibujar la estructura, van a ser 14 carbonos. No sé si me van a entrar todos, pero bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tenemos y terminar. ¿Sí? Entonces, todo con sus respectivos hidrógenos, ¿no? Sí. Siempre termina con carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Sí, empieza o termina, como quieras escribirlo vos, el orden que vos quieras. Bueno, y todos con los hidrógenos, ¿sí? Bien. Bien, entonces, cuando dibujan la estructura, lo que pueden ver es que son todos enlaces simples, ¿sí? No hay dobles enlaces. Bien, entonces, ahí ya tenemos uno. Bueno. Vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, después, otra estructura que tenemos son las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen un ciclopentano, vamos a dibujarlo así, ciclopentano, y tiene dos cadenas de carbono, ¿sí? Fíjense que acá tengo un carbono, acá tengo otro carbono, acá otro, lo mismo que acá, ¿sí? Tengo un carbono. Una manera simple de poder dibujar ahora los ácidos grasos, ¿no? Entonces, las prostaglandinas van a tener este ciclopentano y dos cadenas de carbono. Que a su vez puede haber sustituyentes, puede haber otros grupos acá, pero la general estructura de las prostaglandinas es este ciclopentano y dos cadenas de carbono, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, si vamos al punto 10, por ejemplo, ¿cuál me podrían decir que es una prostaglandina? Viendo esa estructura. La de hidrógeno, oxígeno, que tiene dos. Abajo sería. La de abajo, sí, que las letras que quedaron abajo sería la E. Claro. La última. Bien, eso es una prostaglandina, ¿sí? Por más que estén... en la otra hoja, por eso. Sí, exacto. Bueno, ven que lo que pueden ver es que hay otros compuestos, por ejemplo, como decían ustedes, oxígeno-hidrógeno, doble enlace oxígeno. Pueden estar o no, pero siempre la estructura general de las prostaglandinas van a ser estas, ¿sí? Después puede haber los sustituyentes que sean, y bueno, pero siempre va a ser una prostaglandina, ¿sí? Bien. Después tenemos los triglicéridos. ¿Qué creo que vamos a hacer? Bueno. Los triglicéridos tienen el glicerol, a ver, esperen un segundito. Bien, bueno, tenemos el glicerol más un ácido graso, ¿sí?
¿Cuántos ácidos grasos? Van a ser 3, ¿sí? Uno para cada oxidrilo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, los triglicéridos, si tenemos los ácidos grasos, son los que vimos anteriormente, que pueden ser saturados o insaturados, ¿sí? No, vamos a dejar así. Por ejemplo, vamos a poner uno, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Supongamos que este es un ácido graso, esto que dibujé acá es lo mismo que esto, ¿sí? El COU que decían, es lo mismo, ¿sí? Ahí. Es exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Entonces, vamos a tener 3 ácidos grasos de estos, pueden ser saturados o insaturados. Lo que van a hacer es que este oxidrilo de acá, ¿sí? Va a tomar un hidrógeno, esto se va a ir como agua, y se va a formar el ácido graso, ¿sí? Perdón, es al revés. Toma el oxidrilo acá y toma un hidrógeno acá, y sale como agua, ¿sí? Entonces, se forman los triglicéridos. Ahora, ¿esto lo borro? Bueno, lo borro. Entonces, vamos a tener vamos a poner ¿sí? Se me había apagado. ¿Está bien? Bueno, Perdón. no está bien. Esto sería un triglicérido, ¿sí? Sí, Entonces tenemos el glicerol, que sería esta estructura, y los 3 ácidos grasos, ¿sí? sí. Bien. Entonces, por ejemplo, en el punto 10, me podrían decir cuál sería un triglicérido, por ejemplo. Ya te digo. Punto Dale. 10. Sí, pero a ver, no. Me parece que es la C. Sí, la C es un triglicérido, ¿sí? Entonces, todo o sea, lo que pueden observar son las estructuras que tienen que ir a, digamos, asemejar a qué estructura podría ser ese lípido, ¿no? En este caso, la C es un triglicérido, y está bien. Ahora, al lado, si se fijan, también parece que fuera un triglicérido porque tiene muy parecida la estructura, ¿no? Pero en el Sí. último grupo hay un grupo fosfato. Entonces, esos serían los fosfolípidos, ¿sí? Es lo mismo, muy parecido al triglicérido, nada más que en vez de tener otro ácido graso acá, vamos a tener un grupo fosfato, ¿sí? Ah. Y tenemos oxígeno, ¿sí? Entonces, ahora, esto sería un fosfolípido. Tenemos, entonces, los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados, insaturados, que tienen dobles enlaces. Después tenemos las prostaglandinas, que tenían este ciclo pentano y 2 cadenas de carbono. Después tenemos los triglicéridos, que eran todos ácidos, o sea, era la cadena, la estructura del glicerol más 3 ácidos grasos. Y después tenemos los fosfolípidos, que es muy parecido al triglicérido, a los triglicéridos, nada más que lo que cambia es uno de sus grupos va a ser un grupo fosfato. ¿Sí? Ajá. Bien, hasta ahí entonces más o menos el 10 casi lo tenemos casi todo hecho, ¿sí?
Lo único que queda serían los esteroides, ¿sí? Que los esteroides, lo único que, o sea, que podemos decir es que tienen una estructura que es igual para todos. Eli, ¿entendiste algo? ¿Te quedó duda con algo? Porque como ya entraste tarde. Ah, entró ahora recién. Ah. No sé, no me dejó escuchar la moto. ¿Qué, Aus? No, que recién entró. Sí, sí, No. Ah. Sí, cualquier cosita, volvemos para atrás, no tengo problema. dale. Ahí me puse, ahí agarré, sí, algo entendí. Bueno, cualquier cosa, si no, yo vuelvo a explicar lo anterior, no tengo problema. Ujú. Bueno, Bueno, entonces, lo único que quedan son los esteroides. Los esteroides tienen esta estructura. Tienen estos anillos de benceno. Tenemos otro benceno. Ahí tenemos otro benceno por acá. acá, de arriba. Y tenemos un ciclopeno. Vamos a tratar de hacerlo bien. Bien. Esta entonces sería la estructura de un esteroide. Sí. ¿Se ve más o Siempre son menos? No se ve. 6. ¿Siempre son estructuras de 6? Sí, son bencenos, o sea, es decir, tienen, sí, 6 carbonos. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, de los esteroides podemos decir eso, no hay otra cosa para decir. Entonces, por ejemplo, pueden que tengan sustituyentes, que tengan una cadena, algo de carbono, pero la estructura de los esteroides es esta, ¿sí? Lo mismo que las prostaglandinas, ¿sí? Tienen el ciclopental y la cadena de carbono. Bueno, los esteroides es esto. Entonces, si quieren, si me dirían, por ejemplo, ¿cuál es un esteroide en el punto 10? ¿Cuál dirían que es? El B. El B, exactamente. El B es un esteroide, ¿sí? Entonces, quedó que la, ¿qué era? La era, Ya te digo, para. era un ácido. Ácidos grasos, Era un ácido graso. El B, esteroides, esteroide. El C, ¿sí? La C era triglicéridos, un triglicérido. La D, la D, ¿para qué me un fosfolípido, un fosfolípido. Y el último, y el último sería un prostaglandina. prostaglandín. Eso. Prostaglandina, ¿sí? Ujú. Prostaglandina. Bueno, el 10 estaría todo. Bien. El 11, que es de lípidos también. ¿Saben cómo se hace? El 11 acá, este. El que sigue. Es el que nos quedó a tercio de entender con él. Bueno, este es el que quedó a mitad, que no lo habíamos entendido todo completo. Bueno, ahí. ¿Y qué otros quedaron? Y después del 14. El 11 y el 14 AUS. Listo, dale. El 11. Bueno, pero voy a borrar esto. ¿Cómo le fue en el parcial? Malísimamente mal. No. Tuvimos la gran mayoría en amarillo. No Oh. llegamos. ¿Amarillo qué sería? ¿Como casi medio incompleto? ¿Una cosa así? Claro, porque nosotros, o sea, en los casos que decía de las opciones correctas, Sí. yo marcaba 2 y eran 3. Ah, O por ahí marcaba una y resultaban que era 2. claro, sí. Así que por Bueno. eso quedó ahí en amarillo. Bueno, ¿y en cuál tuvieron más complicaciones?
¿Saben con qué Con tema? Con esto. justamente con este tema. Sí. Listo, perfecto. Bueno, Agus, te consulto, sí, por casualidad, ¿esta clase queda grabada para volverla a ver después? sí, la estoy grabando y después Carlos la sube. Ah, genial, genial. Sí, así Dale. ya nos queda. Dale, sí. Bueno, Buenísimo. vamos a ver el 11. Yo voy a dar unos ejemplos, cualquiera, y después ustedes vamos a agarrar el punto 11 y lo empezamos a hacer, ¿sí? Bueno, dale. Dale. Bueno, si se acuerdan, yo había dicho que los ácidos grasos podían ser saturados, insaturados, que los insaturados tenían dobles enlaces, y la cualidad que tienen estos ácidos grasos es que los podemos nombrar según el sistema delta o el sistema omega, ¿sí? Bueno, y ahí Ujú. también indica si son saturados o insaturados. Bueno, primero vamos a ver lo del saturado y insaturado, más o menos ya está, ¿no? Vamos Sí. a ver lo de los sistemas omega y delta. Bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo cualquiera. Dice casi que ya ni se nota, ¿no? Sí, se ve. ¿Sí se ve? No. Sí. Bueno. Medio cortito, ¿sí? Bueno, primero y principal, lo que hay que hacer es contar cuántos carbonos tenemos, ¿sí? Tanto para el sistema delta o el sistema omega hay que contar la cantidad de carbonos, ¿sí? Entonces, para el sistema delta, vamos a poner acá, sistema delta, se cuenta desde el grupo carboxilo para atrás, ¿sí? A partir Sí. de acá empiezo a contar los carbonos. Entonces, ¿qué voy a ver? Que yo acá tengo un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, para el sistema omega, yo tengo que contar al revés, empiezo en contra del grupo carboxilo. Es decir, que voy a Ya. empezar a partir de acá, ¿sí? Sí, desde el principio. Bien. Sistema omega. Entonces, cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ambos sistemas, vamos a tratar de nombrarlos. Para ambos sistemas, primero lo que voy a poner es la cantidad de carbonos que tengo. Yo tengo 11 carbonos acá Sí. y 11 carbonos acá. Eso no va a variar, ¿sí? Se Sí. ponen 2 puntos, y voy a contar la cantidad de dobles enlaces que tengo. Yo acá no tengo ningún doble enlace, ¿sí? No tengo ninguno. Entonces, si no tengo ningún doble enlace, ¿Cuál sí, era el doble enlace, Agus? Que no me lo... doble Recordámelo, por enlace favor. es como, este sería, por ejemplo, si yo pongo una Ah, sí, ya rosita, está. ¿sí? Ya lo pesqué. Bien, Como o si por fuera el ejemplo, signo, como si fuera el signo igual. claro, el signo igual. Si no, a ver, o si no, ponele que vos lo dibujás como, en vez de así, ponés carbono, carbono, Sí. sería así, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Doble enlace, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, acá, esto sería una forma más simple de poder dibujar los ácidos grasos, ¿no? Pues si tengo que dibujar 11 carbonos acá no me va a entrar. Pero esto sí se dan Ajá. cuenta que en cada punta tenemos un carbono, ¿no? Sí. Bien. Entonces, acá yo no tengo ningún doble enlace, por lo tanto, pongo 2 puntos, 0. Y para el sistema omega es lo mismo. Voy a poner 2 puntos, 0, ¿sí? Ahora Sí. supongamos que vamos a tener un doble enlace para poder dar un ejemplo. Vamos a poner un doble enlace acá, un doble enlace acá, ¿sí? Entonces, ¿cuántos dobles enlaces puse? Puse 2. 1, 2. Entonces, tengo la cantidad de carbono, pongo 2 puntos y pongo la cantidad de dobles enlaces. Tengo 2. Ajá, bien. Sí. ¿Sí? Ahora lo que voy a poner
es delta, es el signo delta, ¿sí? Y Sí, en acá en delta, voy a poner dónde están esos dobles enlaces, ¿sí? Entonces, yo acá, viendo siempre el sistema delta, por lo tanto, yo voy a ver los números que puse en negro, ¿sí? sí, Bien. Entonces, yo tenía 1, 2, 3, y acá tengo un doble enlace. Entonces, sí, acá arriba yo pongo 3, ¿sí? sí. Bien. Ah, Sigo contando. 1, sí. 2, bueno, perdón. 3, 4, 5, 6. 6, Acá tengo otro doble enlace, ¿sí? Entonces coma pongo 6. coma 6. ¿Qué puede pasar? Que como yo les decía, yo sé que, según la naturaleza de estos ácidos grasos, es que cada 3 carbonos, o sea, yo voy a tener un enlace y cada 3 carbonos puedo tener el otro doble enlace, ¿sí? Sí, Fíjate que vos, si yo sumo 3 más 3, me da 6, justo, ¿sí? sí, Entonces, si vuelvo, por ejemplo, si acá me dice que tengo 3 dobles enlaces, yo voy a saber sí. que voy a tener en el 3, en el 6 y en el Y en el 9, 9. ¿sí? Sí, Bien. Entonces, acá mirando el sistema delta, mirando los números de arriba, ¿sí? sí. Bien. Y ahora, con el sistema omega es lo mismo, nada más que Pero acá con los de todo, abajo. claro, empiezo a contar con los de abajo. En uno sería impar y en el otro es impar. Exactamente, sí. Mirando por las puntas y dependiendo por dónde arranca, si no estoy mirando mal y A entendiendo ver, mal, sí, vamos a ver. Yo te digo que sí, pero capaz que no sé. Vamos a sí, ver. Bien, entonces en el sistema omega tenemos también la misma cantidad de carbonos, tenemos 11 carbonos, ponemos 2 juntos, y acá me dice que tengo 2 dobles enlaces, ¿sí? Tengo 1 y 2. sí, Bueno, y ahora yo pongo el signo omega, que de omega es una W, ¿sí? sí, También lo que vi en los trabajos prácticos es que aparece como una N, así, sí, ¿sí? Es omega eso, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, y ahora voy a contar dónde están esos dobles enlaces. Mirando los números de abajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 tengo un doble enlace, sí, coma, 6, 7, 8. Y en el 8 tengo el otro doble enlace. ¿Sí? Si yo sumo 5 más 3, me da 8, justo. ¿Sí? sí, Bien. Y eso sería todo. Así sería para nombrarlo, ¿sí? ajá, Entonces, para recordar, yo voy a tener un ácido graso, lo dibujo o me lo da, y lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es, por el sistema delta, voy a empezar a enumerar los carbonos, ¿sí? Siempre sí, empezando el sistema delta, siempre empezando de este grupo, ¿sí? Del grupo sí, carboxilo. El sistema omega es al revés, empiezo del lado opuesto, ¿sí? Al sí, grupo carboxilo. Después, puede ser que en vez de darme el ácido graso, me dé estas formulitas, ¿no? Entonces, sí, ¿qué quiere decir esto? 11 es la cantidad de carbonos que yo voy a tener. 2, o el número que sea, puede ser 4, 5, siempre lo que está después de los 2 puntos, me va a indicar la cantidad de dobles enlaces, ¿sí? sí, Y después tenemos el signo delta o el signo omega, que me indica qué tipo de sistema es, y voy a tener arriba los números en donde me indican dónde están esos dobles enlaces, es decir, en qué carbono están esos dobles enlaces. Y acá me sí. están escribiendo... Ah, es lo que me... Bien. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el punto 11. Bueno, entonces, te pide que escribas el sistema delta o omega, si corresponde, y indicar si son saturados o insaturados. Entonces, primero, en el punto 11A, para decir primero si es saturado o insaturado, ¿qué dirían ustedes? Ah, ¿esto lo borro? Se me apaga el micro. Sí, Sí, está dale bien, no. lo borro. Dale. Bueno,
En el punto 11A, ¿qué dirían? ¿Es un ácido graso saturado o insaturado? Sí, es un saturado. Según, Un saturado. fíjate bien, Sí, ¿hay dobles enlaces? Sí. sí, tengo dos dobles enlaces. Entonces serían insaturados. Ah, insaturado, claro, tiene dos enlaces, un enlace Sí, por más que, por ejemplo, tenga un solo doble enlace, ya es un ácido sí, graso insaturado, ¿sí? está. No necesariamente tiene que tener mucho. Puede tener uno solo. Puede tener uno solo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, ya sabemos que es insaturado y vamos a tratar de nombrarlos por el sistema delta y omega, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Para Agustina, usar. ¿Sí? ¿querés que te haga una sugerencia? Decime. Acá donde dice compartir pantalla, Sí, anda a avanzado sí. y contenido de la segunda cámara. Bien. Y Y compartí. comparto. Ah, espectacular. Genial, Carlos. Bien. Y ahora se ve re bien. Bueno. Muchas gracias. Bien. El saturado se arrancaba desde adelante hacia atrás. No. Delta. Em, ¿Eso era para los delta o para...? claro, exactamente. Eso es para el sistema delta omega, para ver cómo lo nombramos. Ah, está. Después, el grupo carboxilo puede estar de este lado o este lado, ¿no? No hay, es indiferente, ¿sí? Ah, Entonces, 12 dijimos. A ver, esperen, chicos, que me voy a fijar. A ver si puedo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, sí, está bien. Te hago otra sugerencia. Sí, Baja de vuelta la pantalla porque se te ve con mucho lag. a ver, Está cortadito. ahí ya te... Ahí qué dice. ¿Se ve bien? Sí, verse se ve bien. Pasa que con la pantalla, la segunda pantalla te agarra mucho lag. Muy Ah, cortado. Muy entrecortado se ve con la segunda pantalla. mm, Como estaba hoy se veía perfecto. bueno, si querés hago, sigo como estaba. Sí. ¿Quieren? Dale. Dejo de compartir. Espectacular. Ahí, ¿bien? Sí, genial. Bueno, vaya. Bueno, entonces, a ver en dónde tenemos los dobles enlaces. Tenemos en el tercero. Tenemos uno acá, un doble enlace, y tenemos otro más. Otro acá. Bien. Listo, entonces, vamos a nombrarlo por el sistema delta y omega. Entonces, Bien. sistema delta y sistema omega. Bueno, vamos a enumerarlo. ¿Cómo enumeramos el sistema delta? ¿Cómo se empezaba? Contando los carbones, el delta se empezaba de adelante para atrás. De adelante, o sea, desde el grupo carboxilo para atrás. Muy bien. El delta era... ¿Sí? Sí, está bien. Ah, sí. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. ¿Sí? Y ahora vamos a enumerar el sistema omega que se hacía al revés.
¿no? Al revés, de Bien. atrás para adelante. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar a nombrarlo. ¿Qué se ponía primero? La cantidad de números de carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos? 12. 12. Entonces ponemos 12, 2 puntos. Punto. Lo mismo que para el sistema omega. Ponemos 12, 2 puntos. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Y ahora qué sigue? Después de los 2 puntos, ¿qué poníamos? La cantidad La de dobles cantidad enlaces. de doble enlace. Bien. ¿Cuántos dobles enlaces tenemos? 2. Tenemos 2. 1, 2. Entonces ponemos 2. Los mismos Sí, que para el 2. sistema Uno omega. acá y otro acá. Ah, pero no. Ah, acá hay uno y acá hay otro, ¿sí? Bien. Para el sistema omega lo mismo, ponemos 2. 2. Bien, y ahora va a cambiar. Vamos a poner el signo delta, como si fuera una A, Sí, y el signo omega. y el signo omega, como una W. O como una N, que también aparecía en el Perfecto. trabajo práctico. Bien, cualquiera de los dos. Sí, y que ves que acá, por ejemplo, te tira esto. N-6. Sí. Ah, Claro, sí, en el trabajo práctico aparece como N, por eso. Pero bueno. Bien, y entonces ahora vamos a decir dónde están esos dobles enlaces, en qué carbono. Entonces, empezamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, El 6. 6. 6, tenemos 1. ¿Y dónde va a estar el otro? Sin contarlo. ¿Dónde En tendría el que estar? 9. En el 9. Nos fijamos, 7, 8, 9 tenemos el otro. ¿Sí? Sí. Bien, ahora para el sistema omega, ¿dónde tenemos el primer doble enlace? ¿En qué carbono? En el Tenemos 3. en el 3, perfecto. En el 3, 1, 2, 3, tenemos El este doble 7. enlace. ¿Y en el otro, en dónde va a El estar? 7. En el 7. no. 3 más Sí. 3, En el 6. en el 6. ¿Sí? Si tenemos en Vos el vas 3, contando, vos estás contando de acá para allá. Y bueno. Entonces vos tenés el primero en el 3, 4, 5 y el Ah, 6. empieza de abajo, pero sí. claro. Ah, Y vos estás confundido con ¿Sí? sí. Sí, parece este, pero es el número de acá abajo, el 6. Sí, sí. Entonces, 3, 4, 5, 6 tenemos el otro doble enlace. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, listo. Y ahí sería todo el punto A. ¿Sí? Bien. Bien. El B, o salvo que se animen a hacerlo ustedes, Pero lo hagamos ah, después. también puede ser, ¿eh? Si lo entendieron, si no se los vuelvo a explicar, no tengo problema. No, no. Dale, después lo hacemos nosotros. Dale, dale, dale. Cualquier cosita, si no, bueno, nos avisan. El viernes también hay clase de consulta. Si llegan a ver que no entendieron, por ejemplo, del punto anterior, que era todo de los distintos grupos de ácidos, de lípidos, ácidos grasos, fosfolípidos, eso, también esto, si no llegan a entender, me avisan. Por ejemplo, en el punto C, podrían decirme si es saturado o insaturado. ¿Qué dirían ustedes? Insaturado. Porque no tenés doble enlace. No tenés dobles enlaces, entonces son saturados, ¿sí? Ah, era insaturado. Lo puse al revés yo. Lo escribí yo al revés. Acordate, Porque el de saturado, arriba, sí, claro, el primero lo había escrito como saturado y es claro, insaturado. es insaturado. Y el de abajo, entonces, el C, perdón, El C es saturado. es saturado. Bien. Y por ejemplo, también me pueden decir si el B, ¿cómo sería? ¿Es saturado o insaturado? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, para ver, dame un segundo. Sí, sí. Fíjate El que, B. vamos por partes. El B. Eran. 18, ¿qué te dice? Sí. ¿Qué te diría? ¿Querés? ¿Qué? Tengo 18 carbonos 18 carbonos. Y después, ¿qué viene? y dos doble enlaces, así que 2, claro. es insaturado. Muy bien. Muy bien. ¿Y el D? También insaturado porque tiene Insaturado. cuatro doble enlaces. Perfecto. Re bien. ¿Sí? Bueno, entonces
Eso lo pueden practicar ustedes. Dale. Agus, Sí, ¿te puedo molestar? Porque ahí me escribió mi compañera. sí. ¿Nos podría explicar lo de hidrocarburos y eso? Porque a ella esa parte no le quedó clara. Hidratos de carbono, ¿será? Del trabajo 6. No sé de qué trabajo. A ver. Si no, hidrocarburos, bueno, sería el trabajo práctico 5, de alcanos, alquenos. Eso es lo que a ella no le quedó claro. Ah, bien. Tal cual. Dale, ¿eh? Dale. Volvemos un cachito para atrás. Dale, sí, sí. Perdón. Está bien. Vamos a mirar todo, ¿sí? A ver, esperemos un cachito. Sí, ahora. Bien. Bueno, vamos a ver entonces los hidrocarburos. Los hidrocarburos tenemos 3 formas de representarlos. Forma alifática, que son los alcanos, alquenos y alquinos, cíclico y aromático. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. bien. Entonces, dentro de los hidrocarburos alifáticos tenemos, dijimos, los alcanos. Sí. Los alcanos son cadenas de carbono simples. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un alcano. ¿Cómo se dice? O sea, ¿cómo se nombra? Como propano. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los alcanos tienen metano, etano, propano, butano. No sé si tienen alguna lista así como para decir, bueno, la cantidad de carbono o no. Tampoco. No, me parece que no. ¿No? Bueno. Si quieren, en vez de escribírselo, se los dicto, si les parece mejor. Bueno, Tenemos, bueno, con un solo carbono, los alcanos, así. sí. Este es el metano. ¿Sí? Bueno. Bien. Después que tenemos etano. Eso sería porque tiene 3. Ah, 2 carbonos. Ese sería el etano. Etano. Después propano, que tiene 3 carbonos. El butano que va a tener 4 carbonos. Que te lo escribo acá. Me agarro con el alcohol. A ver. Tenemos butano. ¿Sí? Va a tener 4 carbonos. ¿Sí? Fíjense que los carbonos que están en los extremos tienen carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Los que están en el medio siempre van a ser carbono, hidrógeno 2. ¿Sí? Ajá, Entonces, bueno. por ejemplo, el butano, que yo te hice acá, que son 4 carbonos, tenemos en los extremos, tenemos carbono, hidrógeno 3. Carbono, hidrógeno 3. Y en el medio vamos a tener carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Entonces,
Para los siguientes, aquí no te los dibujo todos, para los siguientes va a ser lo mismo, ¿sí? Si yo te digo pentano, va a tener 5 carbonos, los carbonos que están en las puntas van a tener carbono y hidrógeno 3, y los que están en el medio van a ser carbono y hidrógeno 2, ¿sí? Entonces, un pentano tiene 5 carbonos. Genial. El hexano tiene 6. ¿El de 6 cómo se llama? Hexano. Hectano. Hexano. Espectacular. Bien. Heptano. Que tiene heptano, o sea, tiene 7 carbonos. Después tenemos el octano, que tienen 8 carbonos. Nonano. Nonano. que Perdón, tiene- justo pasó una moto y no escuché. ¿Cómo el de 9? Nonano. Nonano. Tiene 9 carbonos. Y el de 10 carbonos, es decano. ¿Sí? Decano son 10 carbonos. Bien. Bien. Ahora, vamos a ver un poco de los alcanos. Para nombrarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, así son cadenas lineales, simples, no tienen ramificaciones. Ramificaciones, por ejemplo, sería poner un sustituyente acá. ¿Sí? Supongamos que tenemos esto, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo lo nombrarías? ¿Cómo se nombra? Empezás contando la cantidad de carbonos. Vas a elegir la cadena más larga. En este caso yo puedo contar 1, 2, 3, 1, 2, 3. No me va a modificar, ¿no? Entonces, cualquier cadena puedo elegir. Entonces tengo 1, 2, 3. Entonces, los sustituyentes los voy a nombrar, van a terminar en -in, ¿sí? Y los alcanos terminan en ano, como te estuve nombrando, ¿no? Metano, etano, Claro. butano. Bueno, terminan en ano. Y los sustituyentes, por ejemplo, terminan en -il. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo nombro? ¿Qué sería? De 3 carbonos. ¿Cómo lo nombraría? Es un propano. No es un Habíamos propano. dicho. Muy bien, propano. Y el sustituyente va a estar en el carbono 2. Entonces yo digo 2. Sería, por ejemplo, si estuviera solo, ¿cómo se nombraría? Metano. Metano. Como termina en -il, va a ser metil, propano. ¿Sí? Supongamos, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner... ¿Se llega? A ver, sí, ahí. Tenemos. Esta cadena que está acá abajo, ¿cómo la nombrarías? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Un pentano. Un pentano. Bien. Y si yo le agrego un sustituyente, vamos, esto lo borro, vamos a poner uno por acá. ¿Cómo empezás a contar la cadena? Vas a empezar a contar la cadena desde el carbono que está más cerca a este sustituyente, ¿sí? Entonces, en vez de empezar a contar acá, empiezo a contar por el carbono que está más cerca del sustituyente, ¿sí? Entonces, tengo 1, y siempre voy a elegir la cadena más larga, ¿no? Porque no voy, por ejemplo, yo podría elegir 1, 2, 3, y me queda todo esto, pero no. Voy a elegir la cadena más larga, y después nombro el sustituyente. Entonces tengo 1,
2, 3, 4, 5. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo lo nombro? Acá que tengo arriba, esto es que estuviera solo, Un metano. un metano. Pero como termina en il, los sustituyentes, es decir, estas ramificaciones que están en las cadenas largas, Claro, terminan va a ser en il. Entonces sería un metil. un metil. Bueno, acá quedó igual, ¿no? Pero bueno, sería Sí. 2 metil. Y dijimos que, ¿cómo se llama esta cadena? Un pentano. Pentano. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y así para cualquier otra cadena. Por ejemplo, en vez de tener siempre, vamos a borrar un poco. Supongamos que tenemos también, vamos a hacer una cortita. Supongamos que tengo uno acá y tengo otro acá. ¿Sí? Vamos a poner así. ¿Sí? Bueno, vamos a elegir la cadena más larga. Entonces voy a empezar a contar. Bueno, 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. Tenés 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser, ¿no? Sí. Bien, entonces, elijo la cadena más larga. ¿Por dónde empezaría a contar? Por el carbono que está más cerca al sustituyente. ¿Sí? Sería el de la... Acá, Sí. el de la derecha. Exacto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Siempre trato de contar la mayor cantidad de carbono para enumerar primero, ¿sí? Después los otros son sustituyentes. Entonces, ya tengo la cadena más larga y ahora voy a tener que nombrar. ¿Dónde tengo los sustituyentes? Voy a tener uno en el carbono 2 y otro en el carbono 3. Entonces, ¿cómo lo nombraría? Estos de acá son los metanos, ¿no? Que los sustituyentes terminan en il. Entonces, ¿qué dirías? A ver ahí si se escucha. Ahí está. Sí, ahí te escucho. Sí, te estaba esperando porque sabía que... Sí, se me apaga el micro. Decime. Entonces, elegimos la cadena más larga y ahora tengo que nombrar los sustituyentes que están en el 2 y en el 3. En este caso, Era también, ¿qué son? metil. Metil. Entonces decimos 2, 3, metil, y dijimos que será si tiene 5 carbonos, Un pentano. un pentano. Bueno, quedó torcido. Pero pentano. 2, 3, metil, pentano. Por ejemplo, si en vez de tener un metil, podría ser un etil, que tiene 2 carbonos. ¿Entendés? Por ejemplo, supongamos que acá tenemos así. ¿No? Entonces, supongamos que en el carbono 2, yo tengo acá, esto sería como un etano. ¿Por qué? Porque tengo 2 carbonos. Pero como es un sustituyente, va a terminar en il. Entonces sería etil. Metil. Si tiene 3 carbonos, propil. Si tiene 4, butil. ¿Sí? Los sustituyentes terminan en il. Y Genial. para nombrarlos,
tenés que nombrarlo por orden alfabético, ¿sí? Entonces, supongamos que si vos tenés un etil y un metil, en este caso, ¿cómo se nombraría? Decís primero 2 etil, 3 metil, pentano, ¿sí? Ah, ajá. Lo tenés que decir por orden, o sea, lo nombrás por orden alfabético. Si yo tengo un etil, y por orden alfabético, primero va a ir el etil. Entonces tengo que decir 2 etil, después viene el 3 metil, y la cadena larga, que es el pentano. ¿Sí? Ajá. Bien, Genial. Genial. bien. Eso, a ver si me falta... Bueno, bien, entonces seguimos con los alquenos ahora. Bueno. Los alquenos, ¿qué? Los alquenos, este no lo... A ver, esperen un segundito. Bien. Los alquenos, lo que van a tener son dobles enlaces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este, que tiene 2 carbonos, se llama eteno, ¿sí? A ver si me aguantan un segundito. Sí. Ahí está. Bien, entonces, vamos a nombrar como si fueran también los alcanos, que teníamos metano, etano, propano, butano. Bueno, en este caso, los alquenos van a tener dobles enlaces y arrancamos primero con el eteno, ¿sí? El primer grupo de los alquenos va a ser el eteno. Terminan en eno, ¿sí? Entonces, si tiene 2 carbonos, es un eteno. Si tiene 3 carbonos, va a ser un propeno, ¿sí? Si tiene 4, es un buteno. ¿Sí? Ujú. Bien, entonces este, por ejemplo, sería un propeno. Tenemos un doble enlace, ¿sí? Eso sería un propeno. Pero, ¿qué es lo importante de acá? Que cuando nosotros lo nombramos, tenemos que decir dónde está ese doble enlace, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el doble enlace va a estar en el carbono 1. ¿Sí? Nombramos la cadena y nos fijamos que ese doble enlace está en el carbono 1. ¿Sí? Sí.
¿Cómo lo nombramos? Ahora, además de tener en cuenta sustituyentes que pueden estar en la cadena, esas ramificaciones, también tenemos que tener en cuenta el doble enlace, ¿sí? Entonces, para nombrarlo en este caso, vamos a empezar por el carbono que esté más cerca de ese doble enlace, ¿sí? Genial. Entonces, por ejemplo, entonces este sería 1-propeno, Propeno. ¿sí? Sí. En este caso es el eteno. Si yo digo 1, es lo mismo que esto, ¿entendés? No es necesario. Claro. Eteno, ¿sí? Lo mismo que para los siguientes compuestos. Vos fíjate que se sigue manteniendo como el mismo nombre, nada más que ahora termina de diferentes formas, ¿sí? Termina en eno. Los Claro. alcanos terminaban en ano, por eso era etano, butano, propano, qué sé yo. Y después tenemos los alquenos que terminan ahora en eno. Tenemos eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, ¿sí? Claro. Bien. Tenemos que tener en cuenta entonces, para enumerar los dobles enlaces, y a su vez también vamos a tener en cuenta los sustituyentes, que los sustituyentes van a seguir terminando en il, ¿sí? Ah, bueno. ¿Sí? Eso sigue igual. Bueno. Y después tenemos los alquinos, que terminan en ino, ¿sí? ¿Qué tienen los alquinos? Tienen 3 dobles enlaces, ¿sí? ¿Sí? Esto, por ejemplo, sería un etino, ¿sí? Tiene 2 carbonos y tiene 3 dobles enlaces, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este tiene 3 carbonos y tiene este triple enlace. ¿Cómo sería? Si termina en ino y tiene 3 carbonos, sería propino, ¿sí? Agus, ¿Sí? te aviso por las dudas, ¿cuánto queda más o menos? En realidad es hasta las 8. Nosotros entramos a las 7 a trabajar por eso. Listo. No tengo ningún problema. No, más que nada por el tema de poder entenderlo y si llegamos con el horario. Dale. Bueno, hasta acá sería lo que es alcanos, alquenos y alquinos, que Ajá. es todo, más que nada, lo que van a tener, si ven el práctico, es cómo nombrarlo, y si no, de última, hacer la fórmula, ¿sí? Bien. Y después tenemos los hidrocarburos cíclicos y aromáticos, ¿sí? Los cíclicos son, aguántenme, y terminamos de ver eso. Primero, si quieren, vemos los aromáticos. Los aromáticos son este anillo de benceno, ¿sí? Sí. Que tiene 6 carbonos, ¿sí? Y van a tener 3 dobles enlaces. Esto sería un benceno, ¿sí? Que Sí. después pueden ser que tenga sustituyentes, por ejemplo, no sé, un carbono acá, otro por acá, puede ser, ¿sí? Sí. Y la forma de nombrarlo sería, por ejemplo, primero y principal, habría que enumerar el benceno, ¿sí? Sí. Entonces, yo podría decir que tenemos, no sé, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Entonces, para nombrarlo, sería 1 etil,
4 metil. Uy, paren que si me voy. Vamos a hacer. Tenemos 1 etil, 4 metil, benceno. ¿Sí? Sí. Estos grupos aromáticos, el benceno, van a terminar con la palabra benceno. ¿Sí? Sí. Y yo lo que nombro son los sustituyentes que tengo acá. ¿Sí? Enumero el anillo este, el benceno, lo enumero, y digo, ¿dónde están estos sustituyentes? ¿Dónde está este y dónde está este? Lo nombro siempre por orden alfabético, ¿sí? 1 etil, 4 metil, benceno. ¿Sí? Ah, bien. Bien. Entonces, enumero y nombro los sustituyentes, que los sustituyentes todos van a terminar en il. ¿Sí? Sí. Bien. Esos son los aromáticos. Y después quedan los ciclos. Por ejemplo, el ciclo pentano. Ciclo. Pentano. ¿Qué particularidad tiene el ciclo pentano? Que tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que es un ciclo? Por esto. Porque la cadena, que era lineal, por ejemplo, como los alifáticos, que eran los alcanos, alquenos y alquinos, que eran cadenas largas, lineales, ahora esas cadenas se ciclan y forman estos ciclos, ¿sí? Entonces, los ciclos se nombran como ciclo y la cantidad de carbonos que hay, ¿sí? Sí. Por ejemplo, este, ¿cómo lo nombrarían? Tiene 4 carbonos. Sería ciclo. Pará. 1, 3, 4. Por ejemplo, de los alcanos. Buteno puede ser. Butano. Ah, butano, perdón. Porque Leí mal. no tiene dobles enlaces, ¿sí? Fíjate que no tienen dobles enlaces. Entonces, me fijo dentro de los alcanos cómo se nombran según la cantidad de carbonos. Y obviamente siempre me tengo que fijar que sea un ciclo, que esté cerrado, ¿sí? Siempre tiene que estar cerrado ese ciclo. Sí. Por ejemplo, también puede haber. Si me encuentro con algún ciclo abierto, por ejemplo. No sería un ciclo, ¿sí? Ahí va. ¿Entendés? Por ejemplo, supongamos que está así, yo lo tengo abierto, ¿no? Y acá tengo un carbono y tengo otro carbono. Entonces esto puede ser un alcano alifático, nada más que tiene como forma de ciclo, pero en realidad está abierto, ¿sí? Entonces eso directamente lo nombro como, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexano, Sí. ¿sí? Sí. Ahora, si está cerrado, sí, es un ciclo, y en este caso es un pentano, ciclo pentano. Bien. Ahora, por ejemplo, este es muy parecido a los aromáticos, el benceno, Sí. pero la diferencia es que no tiene dobles enlaces, entonces es un ciclo, ¿sí? Si tuviera dobles enlaces, 3 dobles enlaces, sería un benceno. En este caso, no tiene dobles enlaces y es un ciclo hexano, ¿sí? Porque tiene 6 carbonos, ¿sí? Sí. Bueno, y así, entonces, los ciclos los nombro primero ciclo y la cantidad de carbonos que tienen, ¿sí? Sí. Por ejemplo, a ver. Bueno, yo sé que en el trabajo práctico 5 de esto tienen un montón para practicar, ¿sí? Sí. Yo sé, bueno, no sé, tienen el trabajo, encima son menos 20, no sé a qué hora. Te molesto Sí. con algo, Agus, y algo muy personal. Sí, ¿Podrás pasar tu Facebook o Instagram por cualquier duda? no tengo problema, o no sé. Sí, dale, te Lo que a paso. vos te quede cómodo, por donde vos te manejes más cómoda. Mi Facebook es Agustina Orden, así como son. Dale. ¿Sí? Dame un segundo. Dale. Agustina. Orden. Ah, Esperen que